Bienvenidas y bienvenidos a las lecturas que hemos llamado Yo te leo con cariño. Esta iniciativa es resultado del encuentro de más de 30 voluntarias y voluntarios para conformar círculos de lectura con la temática de cuidados paliativos. El primer libro de este ciclo es Cuando la vida llega a su fin, de Els van Hoek. Cuando la vida llega a su fin, guía para acompañar a enfermos terminales. Els van Hoek, La Paz, Bolivia. Presentación. Cuando la vida llega a su fin no hay mucho por decir. Hay que estar presente, escuchar activamente y hacer todo lo posible para que el enfermo se despida de la vida con dignidad. Esa es la esencia de esta publicación. No se ha escrito mucho sobre este tema. Es un tema que preferimos no tocar. Sin embargo, tarde o temprano estamos enfrentados con este hecho, a través de un familiar, una amiga o un amigo, un desconocido, o a través de su propia vida que está llegando a su fin. Viendo las necesidades me he puesto a escribir lo que he vivido, lo que he leído, lo que he sentido. Cito una parte de un testimonio que está en la última página, donde una enferma que llegó al final de su vida dice: "No quiero pasar mi tiempo en morir, sino en vivir de la mejor forma posible hasta el día que la vida como la conozco termine". Este libro está hecho para personas que tienen un amor por el prójimo, para las personas que están en contacto con enfermos terminales en hospitales, en asilos de ancianos o en sus propios domicilios. También para tanta gente que está viviendo un duelo por un ser querido. Este trabajo no está terminado, es el primer paso. Hay tanto que intercambiar para avanzar en el tema. Mi deseo es que esta primera parte sirva a cada uno que está buscando un apoyo para entender mejor al enfermo que llega a vivir esta etapa, donde el enfermo busca paz y tranquilidad, donde el miedo desaparece, donde la inteligencia se queda callada y donde la persona logra aceptar la muerte como parte de la vida. Quisiera agradecer a todas las personas que me han convencido de la importancia de hacer conocer el contenido de mis experiencias a una gran cantidad de personas a través de esta edición. Quisiera agradecer también a todas las amigas y amigos que con su vida que ha llegado a su fin, con dolor y sufrimiento, en paz y a veces con alegría, nos han dado lecciones para nuestra vida. Els van Hoek, Bolivia, noviembre 2009. Introducción. El texto del libro Cuando la vida llega a su fin está dividido en 5 capítulos. Empiezo con el aporte en lo social y lo psicológico, por ser temas que son más cercanos de mi orientación y formación. El segundo capítulo explica las palabras claves para atender a enfermos terminales: confort, comodidad y dignidad. Eso incluye el control del dolor físico, un tema que solamente hemos empezado a desarrollar y que necesita desarrollarse mucho más. Los lectores esperan recibir una información concreta en cuanto a qué hacer cuando la vida llega a su fin. En este tercer capítulo se incorporan los saberes de las terapias alternativas y complementarias a la biomedicina. El cuarto capítulo, con título Cuando la vida llega a su fin, habla de los adultos mayores, de la asistencia a la familia y cómo vivir el duelo. Para atender a los enfermos terminales y adultos mayores, el personal y los voluntarios necesitan formarse constantemente, pero también tienen que cuidarse, porque su trabajo exige mucha energía positiva. Es una confrontación con sí mismo. Ese es el tema del quinto o último capítulo. He querido terminar con las palabras de una doctora que ha tenido la capacidad de explicar en pocas palabras todo el contenido de este libro. Los mandalas, imágenes organizadas alrededor de un punto central, empezando cada capítulo, son instrumentos de desarrollo personal que encontramos en las tradiciones del Oriente, en los diseños célticos, en las culturas de los indios de América del Norte, en el arte y la arquitectura de las catedrales y en el mundo entero. Jóvenes de Centec eligieron los colores, la combinación de los mismos y la intensidad, desplegando su creatividad con espontaneidad y libertad.
Capítulo 1. El hacer cambia en el ser. 1. Aspectos sociales y psicológicos. Cuando la vida llega a su fin, el hacer es menos importante. El ser lo reemplaza en importancia. Para dar un confort social y psicológico se debe tomar al paciente con mucha seriedad. Un enfermo necesita consuelo, necesita que el prójimo le dé fuerza, que le permita estar enojado, que acepte las quejas y le deje gritar. Los pacientes siempre prefieren el apoyo de una persona que siempre vuelva y no se escape, que esté tranquilo y presente, también si no encuentra las palabras para hablar con el enfermo, que le trate con amor y comprensión. Tanto los enfermos terminales como las personas encargadas de atenderles tendrán momentos en que quisieran que alguien les escuche. Puede tener un impacto maravilloso la creación de espacios para hablar de sus dudas e impotencia, del sentido de la vida, la tristeza, la superación de pérdidas y el luto. En primer lugar, hay que tratar de establecer cuáles son las preguntas del paciente. Pero todo tiene que ser discutible y tratable. Es prioritario dar tranquilidad al paciente y a la gente que le acompaña. El hacer cambia en el ser quiere decir reconocer el problema en primera instancia, dar información sobre las causas, organizar bien el día, mejorar el sueño, evitar charlas largas, nunca tratar de imponer algo al paciente. El escuchar sigue siendo lo más importante, así como la presencia. La autonomía del paciente tiene que estar asegurada hasta donde sea posible, y el paciente tiene derecho de hacer con sus propias fuerzas lo que puede hacer, y si es posible que siga tomando pequeñas decisiones. Al nivel de relacionamiento, a veces la situación se deteriora porque los familiares conocen el diagnóstico de la enfermedad del paciente, mientras que el enfermo no está bien informado sobre su situación. El enfermo y sus familiares necesitan una oportunidad para agradecerse mutuamente y para conciliarse, lo que asegura a ambos pasar esta última fase de la vida del enfermo con tranquilidad. Los deseos profundos que la persona ha tenido, sus dudas y esperanzas rebrotan de nuevo. Hay que tomar en cuenta la soledad del enfermo y evitar que las visitas poco a poco disminuyan. Es aconsejable hacer sentir al paciente que él no estará solo, pase lo que pase. La inseguridad empieza cuando el enfermo se da cuenta de que su mejoría ya no es posible. El enfermo observa eso por actitudes sutiles del personal o de las personas que le acompañan. Ejemplo, el médico no dice nada, o las visitas disminuyen sin explicación ninguna. Es importante crear un ambiente cálido donde el enfermo pueda soltarse, conciliarse con sí mismo y aceptar su vida como concretamente ha sido. El miedo causa síntomas corporales y psíquicos. Se debe tratar de saber exactamente qué da miedo al enfermo. Siempre hay angustia por lo desconocido, por la muerte. Importante es describir lo mejor posible qué le espera al paciente con la muerte. Ansiedad. Se origina por el miedo al dolor incontrolable, miedo a la muerte, miedo a la pérdida del autocontrol, incertidumbre ante el futuro, miedo a la mutilación quirúrgica, miedo a perder su posición social y muchos miedos más. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra americana con origen suizo, es la autora de muchos libros traducidos en 20 idiomas, sobre acompañamiento a moribundos y a niños que se despiden de la vida. Ella describe las reacciones posibles de las personas con enfermedades terminales o de personas que viven una experiencia de pérdida y las divide en 5 etapas o fases. La experiencia muestra que las 5 etapas no están siempre bien definidas, que no siempre tienen el mismo orden cronológico, que se pueden sobreponer o una fase puede saltarse o faltar. El shock y rechazo. Es una reacción de autoprotección. Es comportarse como si nada estaría ocurriendo. Es hacer planes para un viaje sabiendo que ya no va a vivir hasta entonces. El paciente va a buscar a alguien que le diga que no es verdad que él tiene esa enfermedad y va a negar lo que le dice el médico. Los pacientes necesitan a alguien que les dé esperanza.
Los asistentes o familiares no tienen que tratar de desconocer el rechazo, pero tratar de reconocer las necesidades. La ira es un grito para recibir apoyo, comprensión o compañía. Es necesario saber contra quién es la ira. Hay que dar al paciente la ocasión de que la ira sea manifestada totalmente y escuchar sin autodefensa. La rabia muestra a veces una frustración por el fracaso terapéutico, un resentimiento hacia la enfermedad e irritabilidad. La negación es escapar al destino, es negociar con Dios, con el médico o con la familia para lograr un aplazamiento. Se trata de sondear los motivos de la negación. A veces se logra liberar a los pacientes de una culpabilidad. La depresión es una reacción que es fácil de entender, pero es difícil de saber qué hacer. Alguien puede sentirse impotente delante de esta situación. Estos sentimientos de tristeza y de lamentar la pérdida existen en todo el proceso de muerte. Es importante a veces estar sentado en silencio con el paciente y mostrar disposición de acompañarle en esta fase difícil. La depresión se debe también a la pérdida de la funcionalidad física, falta de apoyo, pérdida del empleo, pérdida de la imagen corporal o problemas económicos. Se puede contribuir a reducir la depresión si el personal de apoyo ayuda a los pacientes en el cuidado diario de su aspecto físico, de escuchar activamente a lo que son los motivos de la tristeza. La aceptación es la última fase. Es tener esperanza hasta el final, lo que no quiere decir tener esperanza de curarse. Es saber estar acompañado hasta el final con personas con quienes es posible un contacto y tener la esperanza de tener una calidad digna de vida. La aceptación pasa en el corazón. De nuevo puede sentir sus sentimientos. El paciente mismo se sorprende que de nuevo pueda sentir alegría con ternura, ser conmovido. 2. La comunicación con el enfermo. El proceso de morir conduce directa o indirectamente a los cuidadores a evitar la comunicación con el paciente y su familia. Se habla de miles de asuntos, pero no de lo esencial que afecta al enfermo por temor a preocuparle, cuando el enfermo, al contrario, quiere hablar de su miedo, su inquietud, sus rebeldías, sus esperanzas. Cuando se está con el paciente se debe pensar también en la comunicación no verbal. Ocurre que el paciente no puede encontrar las palabras que siente. Tomar su mano, tocarlo, puede dar una sensación de calor emocional a la comunicación. Algunos pacientes conocen el grado de su enfermedad a través del comportamiento no verbal del personal. Sin decir una palabra, el paciente y la familia ven en sus actitudes que la situación está grave. Con esta actitud, el paciente ya se siente muerto antes de morir. El personal tiene que tener la valentía para escuchar el dolor. Hay preguntas como: ¿cuánto tiempo más va a durar este sufrimiento? ¿Qué me espera? Lo mejor es explicar cómo la enfermedad está desarrollándose y qué complicaciones puede tener. Es necesario vencer la ansiedad para dar malas noticias o tener miedo de provocar reacciones emocionales no controlables o el desconocimiento de algunas respuestas, como ejemplo: ¿cómo voy a morir? ¿Por qué a mí? Siempre es mejor dar respuestas honestas, sin que esto provoque más dolor. Algunas preguntas quedan sin respuestas, pero se debe mantener siempre la tranquilidad. Si las relaciones son óptimas, el enfermo logra llorar, expresar sus miedos y así junto con su familia o amigos afrontar la realidad. Es importante que el paciente llegue a formular sus emociones. Por eso se debe escuchar activamente. Es necesario para las personas que acompañan al enfermo. La forma de escuchar adecuadamente es sentándose al lado o en la cama del enfermo, nunca de pie o con los brazos cruzados. Invitar y ayudar al paciente para hablar de sus sentimientos. Utilizar y observar el lenguaje no verbal o el lenguaje del cuerpo, como el contacto ocular, las expresiones faciales, para ver el cambio eventualmente. Estimular a que el enfermo cuente lo que quiere contar, que se siente libre para hablar de la muerte, escuchar lo que dice, cómo lo dice y lo que implican estas palabras.
Las habilidades en la comunicación son una atención despierta, escucha activa, empatía, evaluar el grado de información, identificar lo que sabe, lo que quiere saber, lo que le preocupa, evitar excesiva emoción, dar la posibilidad de que el enfermo formule preguntas y sugerir respuestas, averiguar siempre si uno ha entendido lo que el paciente quiere decir. Sería bueno repetir lo que se ha entendido o preguntar qué piensas, qué sientes, qué quieres hacer, qué hubieras querido hacer. Si haces eso, ¿cuáles son los riesgos? Y si no haces eso, ¿cuáles son los riesgos? ¿Hay algo que no has podido decir y que quieres decir? En lo posible, guardar los periodos de silencio y utilizarlos para dar aliento al paciente. Debemos haber resuelto las siguientes interrogantes en cuanto a qué información dar. ¿Quiere el enfermo más información? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Está preparado para recibir la información? Preguntas claves en la atención de los enfermos terminales pueden ser: ¿qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Necesita más información? ¿Cuáles son sus deseos? Se le puede devolver la pregunta. ¿Por qué pregunta? ¿Voy a decir la verdad o no? Esta no es una pregunta. La pregunta es cómo junto al paciente, su familia y amigos puedo comunicarle la verdad. Esta información de la verdad no se alcanza en una sola, sino en varias entrevistas o visitas. No es inmediata, pero se produce a través de un proceso continuo de maduración. La información debe darse de forma lenta, respetando el ritmo y las condiciones personales del enfermo. Nunca hay que quitar la esperanza por mucha información que se dé, pero la honestidad del mensaje no debe cambiarse para mejorar su aceptación. El tiempo vale mucho para las personas que tienen una enfermedad terminal. Por eso quieren pasar el tiempo que les queda lo más intenso posible. En la comunicación de los pacientes con demencia hay que tomar en cuenta el hablar tranquilo. El tono con el cual se habla es importante. Sentarse frente a ellos al mismo nivel, hacer una pregunta a la vez y formular preguntas sencillas y breves. 3. Dolor espiritual o existencial. Las preguntas espirituales o existenciales son preguntas que van a lo más profundo de la vida de alguien, el porqué de todo lo que está ocurriendo y qué influye en la personalidad. Es el dolor que los pacientes sienten cuando no ven el sentido de la vida, no ven la meta, no tienen más ganas de vivir. Es un dolor del ser, un dolor que es difícil de explicar con palabras, por diferentes razones, entre otras porque la persona no encuentra las palabras o porque no quiere hablar de eso. Otros tienen vergüenza o temor, o los dos juntos. Lo espiritual es la dinámica en cada persona para sentirse completo, para dar sentido a las experiencias de la vida. Lo religioso es alguna forma de espiritualidad que pone la persona en una relación personal con lo divino. Preguntas de la fe son preguntas existenciales, pero suponen convicciones, creencias. Todas estas preguntas están en relación con la existencia. El dolor espiritual o existencial obliga a ver la relación con la vida. Es más difícil a tratar que otros dolores o a veces ni se los puede resolver. Hay que tomar en cuenta en qué cultura vive el enfermo para entender expresiones como Dios me castiga u otras, o culturas que han enseñado a temer a la muerte. Los indicadores para un dolor espiritual en la última etapa de la vida pueden ser dolores que nunca han sido expresados, no poder expresarlos, querer morir, culpabilidad problemática, angustia, imagen alterada de sí mismo. El asistente puede tener la sensación de impotencia. Si decimos que el personal tiene que tener un sentimiento de abertura,
No quiere decir que con cada paciente terminal hay que tener largas y profundas charlas. En otros casos, algunas palabras son suficientes para mostrar que se puede hablar de otros asuntos y no propiamente sobre el examen de laboratorio y la evaluación de la enfermedad. A veces se formula estas preguntas un poco disimulando. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué no termina mi enfermedad? La pregunta ¿qué ha significado mi vida? Es constante y provoca muchas emociones y sobre todo la emoción de culpabilidad. El contenido de estas preguntas existenciales tiene que ver con las experiencias que fueron importantes, ligadas a recuerdos, dolor, éxito o pérdida, momentos de alegría o tristeza, de amor, dolor sobre oportunidades perdidas, culpa sobre deficiencias o imperfecciones, inseguridad o dudas sobre elecciones hechas, a veces desconfianza y amargura, en otros momentos temor por el futuro, temor al dolor o temor al aislamiento. Los pacientes con una enfermedad terminal tienen a veces preguntas que nunca han tenido y que difícilmente puedan compartir con alguien. Hay que darles tiempo para que ellos mismos contesten a sus propias preguntas. Una enfermedad incurable puede ser también una liberación. Puede ser vivida como una liberación y gratitud. La existencia sigue siendo un misterio. Las experiencias muestran que algunas personas descansan con un sentimiento de paz. Están conectadas con su interior, lo que puede dar lugar a experimentar una alegría. En estos casos, el tiempo ya no tiene importancia y el miedo desaparece. Existen muchos rituales que pueden ayudar a buscar la paz y a aceptar el fin de la vida en este mundo. Morir es algo misterioso. Puede silenciar a la gente con admiración por lo que está ocurriendo. Los rituales pueden ayudar para cambiar actitudes de temor. Aquí la inteligencia se queda callada. El miedo causa mucha angustia y desesperación a las personas en estado terminal. Si el paciente logra entrar en un estado de paz y tranquilidad, esta transición será inclusive serena y el paciente puede aceptar la muerte como parte de la vida. El misterio de vida y muerte queda. 4. Consuelo. Empezar a escuchar. He aquí algunas reflexiones sobre la importancia del consuelo. Hay muchas maneras de consolar a la gente que necesita consuelo. Muchas personas consuelan queriendo ayudar. Otras quieren dar recetas. Otras piensan que pueden consolar sugiriendo tomar medicamentos. Otros analizan la situación como terapeutas o psicólogos, mientras que otros utilizan la astrología para llegar a consolar a alguien. Tenemos costumbre de querer alentar a las personas cuando están desesperadas, o comparamos la situación con aquella que hemos vivido nosotros mismos anteriormente, u otros quieren ir directamente a la acción. Otros evitan discusiones y prefieren desviar la conversación para salvar la situación penosa que no pueden aguantar. La mejor actitud de las personas que consuelan es escuchar. Las reacciones pueden ser muy diferentes y no siempre podemos preverlas. La persona puede enojarse. Si ocurre eso, el que consuela tiene que ser fuerte para enfrentar la situación. A veces hay que sostener físicamente a la persona con tristeza y pena, sobre todo cuando la persona quiere llorar, lo que es una manera para librarse de sus tensiones. Una persona que llora busca siempre algo para apoyarse. Pone su cabeza en sus manos o sobre la mesa. Si pones su cabeza sobre tu hombro es para sentir tu presencia y fortaleza. Como consolador no es necesario de decir algo, tu cuerpo habla. La persona recibe así entrega, intimidad, vulnerabilidad y confianza que le ayuda para abrirse. Cuando ponemos el brazo sobre el hombro para tranquilizar a alguien, queremos decirle que no está solo, que estamos a su lado y que puede contar con nuestro apoyo y más fácilmente la persona se abra a los demás. Este mensaje a través del tacto es mucho más poderoso que la palabra hablada. El tacto nos une a otro ser humano y deja una sensación de seguridad. A veces alguien que es muy triste empieza a llorar cuando alguien le toca. Investigaciones sobre el tratamiento del cáncer o SIDA han demostrado que una mano cariñosa es parte fundamental del proceso curativo. Después,
Cuando no hay más lágrimas viene una tranquilidad. Siempre pensamos que tenemos que directamente hacer algo, preparar un café o empezar a hablar. No, el silencio y el vacío tienen su importancia. La persona siente que está rodeada por una atención llena de amor del Consolador y está agradecida. Después de estos momentos de silencio, ambos se encuentran de nuevo en la realidad y ambos están listos para buscar soluciones. Este sentimiento de gratitud se queda, esta isla de calor, estos momentos siguen en la memoria. Es como han sentido juntos las emociones que la persona sola no podía ver y el dolor disminuye. Resumiendo, podemos decir que consolar quiere decir disminuir el dolor y también dar confianza. Es un consuelo saber y sentir de no estar solo. Es un consuelo saber que hay gente que te escucha y que toma tu vida en serio. Cuando estás consolado, llega el momento de ser transformado porque has hecho cosas que nunca has hecho. Has ido en tu interior y reconoces tus emociones. Has pronunciado tus emociones y las has compartido con alguien. Has experimentado que hay atención y amor por ti. Te sientes diferente en comparación con tu actitud en principio de la charla. Estás tranquilo. No te sientes más aislado y solo. El corazón estaba cerrado por el dolor y tristeza. Expresando tu dolor has abierto tu corazón y el amor ha empezado a fluir porque en el corazón hay los sentimientos de amor, respeto, perdón, aceptación, paciencia. La soledad continúa si los contactos siguen siendo superficiales. Compartir dolor y pena resuelve eso. Como decimos en otro capítulo, también los animales pueden formar parte de este consuelo. Se puede buscar el consuelo en lo divino, en Dios, Alá, Yahvé, Brahma, o lo que no tiene nombre y que es superior a la materia y la realidad. Cuando alguien está absorbido por algo superior, se puede hablar de un consuelo existencial, lo que es mucho más grande que el consuelo personal. Este consuelo cura. Mucha gente habla con Dios cuando están en el periodo de luto. También la naturaleza puede jugar ese mismo rol. Las necesidades de consuelo se han transformado en asombro, respeto y belleza, por lo que su dolor disminuye. Las personas que están de duelo a veces ni quieren recibir ayuda. Dudan que otras puedan sentir lo que ellas sienten. Dudan que amigos puedan dar atención y amor desinteresadamente. A veces rechazan la existencia de este amor incondicional y sus actitudes endurecen. A veces están tan tristes, no porque su pena es tan grande, pero más porque tienen la impresión de que nadie les escucha o les dé apoyo. Y la persona que da el consuelo no se siente bien porque no hace nada. No se da cuenta que está dando muchísimo solamente escuchando. Tiene la impresión que está con las manos vacías, y no es así. Consolar empieza por escuchar. El dolor hace de la persona a alguien extra sensible. No hay que temer espacios de silencio. Callarse juntos es mucho más íntimo que hablar juntos. Hay que percibir los movimientos y gestos de la persona que busca consuelo, porque son de mucha importancia. Consolar es quedar en contacto con la persona y también con su propio corazón. Charlas para consolar no es una tarea única de los terapeutas y psicólogos, es parte de la comunicación humana.